Ah, Nos encontramos con el profesor Juan Carlos Nova para hacerle una entrevista sobre su desempeño en la pedagogía durante su carrera. ¿Hace cuánto ejerce la docencia? Docencia hace 18 años, pues, como tal. 6 años en el privado y 12 años en el distrito. ¿Qué lo impulsó a ser docente? Pues el gusto. Yo digamos que supe que quería ser docente desde muy pequeño, realmente desde que estaba en octavo. Tenía 8 años y en tercero de primaria. ¿Quién lo impulsó a tomar esa decisión? No, fue individual, fue una decisión personal y fue a través de algo que me sucedió. Yo estaba muy pequeño y con un familiar que, digamos, en un momento estaba muy mal, no tenía, como que no sabía leer y escribir todavía. Y me dijo que, pues, que como yo ya sabía, que por qué no le ayudaba a eso, entonces a mí me gustaba hacer eso. Y desde ahí en adelante empecé a mirar que me gustaba enseñar. ¿Por qué esta especialidad y no otra? ¿Cuál? O sea, la licenciatura en lenguaje y artes plásticas. Bueno, la licenciatura es en danzas y teatro, ¿sí? Pero aquí trabajo artes plásticas. Digamos que manejo desde antes de llegar a la normal, siempre era el único maestro de artes. Entonces estar en el aula implica también reconocer todas las posibilidades que tienen los niños y que los intereses no son iguales para todos. Entonces un compromiso uno como docente es también mirar y ofrecer, darle la posibilidad a los niños, a las niñas, que experimenten, exploren en todos los lenguajes, tanto para los que les gusta la danza, el teatro, la música, la plástica. Entonces yo he tenido la posibilidad en otros colegios de manejar las 4 áreas, los 4 lenguajes, digamos. ¿Sí? Entonces por eso digamos que el arte para mí llegó en la posibilidad también de de experimentar en todos los lenguajes, no solamente en la danza, sino en todos los lenguajes. ¿Y por qué escogió la docencia, digamos, no ser ingeniero o ser doctor? Primero porque no me ubiqué de una otra manera. Pero si lo intentó, ¿no? Pues alguna vez pensé que era la vida militar, pero la vida militar no me representaba, no representaba a mí como lo que me llenaba, ¿sí? Entonces en ese sentido lo único que sentía que quería hacer era enseñar. Pero fue un cambio muy duro, ¿no? O sea, de militar a docente. Bueno, más por la influencia de la familia, porque mi familia tiene mucha relación con las fuerzas militares, entonces por algún tío y varios querían que yo siguiera una carrera militar, la Fuerza Aérea especialmente. ¿Basa su pedagogía en algún autor o en algunas bases que se han dado a través de la historia? Sí. Creo que primero la experiencia uno lo va llevando, en primer lugar uno empieza en la pedagogía de manera como muy intuitiva, como muy de pronto esto puede funcionar, ¿sí? Como en ese sentido muy experimental, pero también el tiempo le va mostrando a uno que uno va definiéndose por ciertos estilos, por ciertos modos de orientar, de desarrollar sus mismos procesos. Entonces, con el tiempo y ya después de leer y fundamentar y ya conocer sobre teorías de la pedagogía y de muchas experiencias, yo me defino como cognitivista. Soy de la corriente cognitivista. ¿Y hay algún autor que lo haya marcado? Sí, pues en primera medida no podríamos hablar de otro autor, sino la base que está en Piaget. Y más adelante está obviamente todo lo que produjo desde Gardner, las experiencias múltiples que reconocen una diversidad de posibilidades. Y ya hoy en día pues me gusta mucho dentro de la corriente cognitivista, por ejemplo Arthur Epstein, Logan Field también, son autores que especialmente dentro de lo que es la educación artística son muy claros y son con los que yo fundamento mi práctica. El profesor nos comentaba que lleva 18 años en la docencia. Desde que inició hasta estos tiempos, ¿ha cambiado su manera, digamos, de ver la docencia? Muchísimo. Yo cada año soy diferente. Yo procuro nunca repetir un proceso. Yo tengo unos modos de hacer, de orientar, pero cada año para mí siempre, tanto para el estudiante como para mí, es un problema. Siempre estoy pensando de qué manera, entonces yo no siento cada año igual,
siempre ha sido de encuentro nuevas cosas, hay nuevos ejercicios, nuevas reflexiones, y eso es muy dinámico, por eso no es repetitivo para mí. Entonces sí he cambiado muchísimo, porque yo recuerdo el primer momento en el que me enfrenté a un aula de clase, y todos esos primeros años para mí eran muy tradicionalistas, porque de una u otra manera yo sí estaba reproduciendo un modelo con el cual fui educado, ¿sí? Entonces pues, era muy rígido, tenía unas formas como muy digámosle, como muy clásicas, ¿no? Dentro del abordar, que tenía que repetirse como un hábitus que se repetía y se repetía, pero eso a mí a la vez también, que yo salía muy tenso, entonces decía, no, pero yo de qué manera puedo hacer, pero esa misma preocupación me empezó a año tras año a posibilitar o a exigirme que tenía que coger nuevas formas, ¿sí? Que tenía que experimentar nuevas formas, y ya cuando empiezo a conocer autores muy importantes y otras dinámicas también dentro de la misma aula de clase, y la misma dinámica con los chicos, y los momentos que están viendo cada uno son completamente diferentes, y ellos le exigen a uno. Entonces uno tiene que empezarse a comportar de otra manera. Entonces claro, poco a poco frente a esas dinámicas yo me voy acomodando y me voy habituando a otras nuevas formas, que son las que voy descubriendo, son las que más me gustan hacer. Y dependiendo de la población con la que usted está en clase, se puede decir, ¿usted cambia sus dinámicas de enseñanza? Claro, bastante, porque uno no tiene una forma de ser. Digamos que lo primero que uno como maestro debe reconocer es el contexto en el cual está. Uno debe saber quiénes son estos sujetos con los cuales está trabajando y qué exigencias tiene, en qué mundo están ellos ubicados, para así mismo entrar uno en el mundo y posibilitar desde ahí llevarlos a otros procesos, que es el que persigue uno. Pero no todos son para nada, no son iguales. Entonces cada clase, así esté trabajando el mismo tema, sucede que los 3 octavos son los mismos temas, pero son completamente diferentes. Cada uno exige un hábito, exige unas dinámicas muy particulares al proceso de... Profe, en sus palabras, ¿cómo definiría su metodología de enseñanza? Mi metodología de enseñanza, yo pienso que está basada mucho sobre el proceso de experimentación, ¿sí? La exploración, experimentación, pero está más centrada en el hacer de ellos, es decir, que ellos mismos proponen sus ritmos, proponen sus cosas. Yo solamente doy unas pautas, y las pautas las empiezan a desarrollar a ellos, y voy en un proceso ya más de acompañamiento y de individuación, en el sentido que qué es lo que necesita cada uno en su momento. Entonces ellos me preguntan algo, los veo bloqueados, los veo con algunas cosas, entonces digo, usted necesita esto, entonces les voy a ir como orientaciones muy particulares. Entonces en ese sentido también es muy participativa, ¿no? Digamos que eso, muy autónoma. Generar la autonomía y la autorregulación es lo que me interesa mucho. Profe, ¿usted cómo ve la educación del país y a nivel como un poco global hacia el futuro? Bueno, pues digamos que hoy en día es mucho más, tranquila, ¿no? Es más libre para el mismo maestro. Antes no se le permitía mucho, ¿sí? Entonces frente a eso y frente a muchas cosas, y las nuevas generaciones de maestros, pues ellos vienen con muchas inquietudes, porque la ideal que tiene siempre todo maestro es querer cambiar, querer innovar, no querer reproducir sus propios, y eso ha permitido que hoy en día los colegios, las escuelas sean un espacio muy afable para que eso se dé, que se permita que el maestro sea innovador, que el maestro experimente nuevas cosas. Yo veo que lo que viene hacia el futuro son muchas cosas, pero también exige un compromiso muy grande, porque el maestro, si bien quiere innovar, el maestro también tiene que ser como muy claro en marcar cuál es la ruta que quiere seguir, no solamente porque yo quiero innovar, entonces para mí el aula abierta, el aula sacar a los chicos de eso, deshabituarlos, ese tipo de cosas sin ninguna intención, solo por el hacer, pues no me parece que tenga sentido, y eso es de pronto lo que uno cuestionaría a los maestros, a los que se están formando, y dicen eso, no tienen claro cuál es el sentido, el por qué utilizan ciertas estrategias didácticas en sus clases.